Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de microbiología y el día de hoy vamos a ver lo que es la estructura bacteriana, todas aquellas estructuras que conforman las bacterias y cómo es que estas ayudan a como tal a los procesos de infección o qué importancia tienen esas estructuras. Entre las estructuras que vamos a estar viendo van a ser estructuras que son de la capa externa o de la parte externa, como son la cápsula, el glicocáliz, la capa S, la pared celular y la membrana plasmática, que si bien también los eucariontes poseen membrana plasmática y pared celular en algunos casos, no es exactamente igual o no es igual como la de los procariontes. Vamos a ver también estructuras del citoplasma, como son los ribosomas que ya mencionamos anteriormente, mesosomas, el nucleoide, el material genético, y estructuras como tal de movimiento o apéndices, flagelos, fimbrias y pilis. También veremos como tal estructuras de resistencia bacteriana, como son las endosporas, y el proceso de cómo se forman este tipo de estructuras. Bueno, principalmente, haciendo un repaso rápido, ya vimos en las clases anteriores como tal, que las bacterias tienen ciertas diferencias y ciertas similitudes también con los eucariontes. Por ejemplo, una diferencia notable como tal es que las bacterias son probablemente más chicas. También no poseen organelos, es decir, no hay núcleo, no hay mitocondrias, no hay aparato de Golgi, retículo endoplásmico. Todo este tipo de estructuras están ausentes en procariontes. Sin embargo, las funciones que llevan a cabo estos organelos, pues son llevadas a cabo en lo que es la membrana plasmática o en otro tipo de estructuras bacterianas. El cromosoma o el DNA de las bacterias, pues realmente es un cromosoma único. En algunos casos existen dos cromosomas, pero son cromosomas circulares en lugar de cromosomas o en lugar de ADN lineal, que es como tal lo que diferencia a los eucariontes. Los ribosomas, vamos a mencionar solamente otra vez, que su estructura en el caso de las bacterias son más chicos y eso se debe a que el número de bases nitrogenadas que conforma el ARN ribosomal que los forma, pues es más pequeño. Entonces, cada subunidad, tanto mayor como menor, pues es realmente más pequeña en procariontes. Y bueno, en la membrana citoplasmática, una diferencia como tal que presentan las membranas de bacterias y eucariontes es que a diferencia como tal de los eucariontes, no poseen colesterol. Otra diferencia que podemos encontrar como tal en las eucariontes y procariontes es la pared celular. La pared celular va a tener una importancia muy grande en las bacterias, sin embargo, a diferencia de los eucariontes, que algunos sí lo presentan como es el caso de los hongos, en procariontes tienen una formación química totalmente distinta y también su estructura es completamente distinta. La reproducción, los eucariontes pueden reproducirse tanto de forma sexual y asexual. Principalmente las bacterias se reproducen de forma asexual por fisión binaria. Sin embargo, esto no significa que no tengan como tal variabilidad genética, porque también hay procesos y hay, digamos, formas en que las bacterias adquieren ADN extra o genes extras, pero eso lo vamos a ver en clases posteriores. El movimiento como tal sabemos que se da a través de flagelos. Sin embargo, los flagelos como tal de las eucariontes son, digamos, más complejos que los flagelos de los procariontes o de las bacterias. En el caso de las bacterias, vamos a estar viendo que los flagelos están conformados por una proteína que se llama flagelina, mientras que en el caso de los eucariontes, son un sistema como tal más complejo de microtúbulos de proteínas llamadas tubulinas. La respiración que se da en eucariontes y como tal en las mitocondrias está presente de forma similar en lo que es la membrana citoplasmática, principalmente en bacterias aerobias o bacterias que necesitan oxígeno para poder crecer. Bueno, las estructuras externas, conocidas como glicocálix, se refiere como tal a un material exudado por parte de las bacterias, externo, hecho de polímeros que pueden ser carbohidratos o proteínas o un glucoconjugado,
y que de alguna forma rodean como tal la pared celular y tienden a rodear también la bacteria o una colonia de bacterias. Estas estructuras como tal de masas fibrosas enredadas son agregados como tal multicelulares y en algunos casos pueden formar biopelículas, que son estructuras que tienen cierta importancia, sobre todo en lo que es la resistencia con los antibióticos. Ahora, encontramos diferentes tipos de glicocálix. El principal de todos es la cápsula, que es como tal una estructura más rígida que, digamos, protege a la bacteria. Tenemos también capas mucosas y tenemos biopelículas, que es una película mucosa como tal que va a proteger a un gran grupo de bacterias o una colonia de bacterias. Entre las funciones de glucocálix, pues es principalmente proteger, es generar como tal los anticuerpos de una infección o de una inmunidad y es adherirse a las células. Como tal, tienen ciertas, digamos, funciones para que las bacterias puedan adherirse a ciertos tejidos. Los términos cápsula y capa mucilaginosa, pues con frecuencia realmente describen polisacáridos también complejos que se encuentran dentro de lo que es el glucocálix. Por ejemplo, la cápsula, que es una estructura como tal bacteriana que protege a la bacteria sobre todo de la fagocitosis, es decir, que el macrófago que va a fagocitar la bacteria no pueda como tal destruirla. Es una estructura rígida, a diferencia de lo que es la capa mucilaginosa. Se encuentra tanto en bacterias gram positivas, gram negativas, y es rodeada como tal por unas capas laxas de proteínas o de polisacáridos. Principalmente la cápsula está hecha de polisacáridos, que es como tal un carbohidrato complejo. Rodean como tal la pared celular y también podemos observarla como tal con algunas tinciones especiales, como es la tinción negativa o la tinción con tinta china, como es en este caso. Ahora, la cápsula como tal es un factor determinante para que una bacteria sea realmente patógena o no sea patógena. Es una estructura bacteriana que le da cierta patogenicidad a estas bacterias o a las bacterias en general. En algunos casos, como tal, la adhesión es muy débil y el grosor o la densidad no son uniformes. Cuando la capa no es tan sólida, no es tan rígida, pues realmente no se denomina cápsula, se denomina capa de lima. Ahora, las cápsulas y capas de limo se conocen también en conjunto como glicocálix. Son realmente innecesarias para que una bacteria crezca, pero realmente son muy importantes para que ésta sobreviva. Ahora, las fotografías que tenemos aquí son fotografías o tinciones negativas hechas con tinta china. Lo que se hace en este tipo de tinciones es colocar una pequeña colonia de bacterias, distribuirla como tal en un portaobjetos y aplicar tinta china para poder observar como tal de forma negativa, así como se observa en las imágenes, las cápsulas bacterianas. Que realmente la cápsula pues sería básicamente toda esa estructura que sobresale y lo que está pues dentro es la bacteria en sí o el grupo de bacterias. Esto como tal sería la cápsula y esto como tal sería la bacteria. Ahora, la cápsula también es poco antigénica y es una estructura que también es antifagótica. Contribuye realmente a un factor de virulencia muy significativo, sobre todo con las bacterias como Streptococcus pneumoniae. Ese tipo de bacterias, por ejemplo, tenemos bacterias o cepas que no tienen cápsula y realmente son inofensivas, y tenemos bacterias o cepas con cápsula que son realmente ya patógenas. También como tal ayuda a que ciertos componentes que son hidrofóbicos, como los detergentes, no afecten como tal a la bacteria. Ahora, en algunos casos, algunos grupos de bacterias o varias bacterias se unen en conjunto y empiezan a formar entre ellas otra capa más, digamos, colonial, y esta capa se denomina biopelícula. Las biopelículas como tal son también capas mucilaginosas o capas mucosas que protegen no solamente a una bacteria, también protegen a un grupo en conjunto de bacterias o una colonia de bacterias. Este tipo de estructuras mucilaginosas son de gran importancia porque protegen de la acción contra los antibióticos y contra las defensas del huésped. Ahora, también son estructuras que ayudan como tal a las bacterias a poder invadir ciertos tejidos, ciertos órganos
y a poder sobrevivir a las condiciones que están presentes en el huésped. Las capas mucosas, a diferencia, por ejemplo, de las biopelículas o de las cápsulas, la función que estas presentan es, digamos, proteger a las bacterias, pero no del huésped, sino de la desecación o de la deshidratación y de la pérdida de nutrientes. Si hiciéramos un cultivo, podríamos observar que en algunas condiciones podrían crecer colonias de este tipo mucoso. Este tipo de colonias realmente es porque las bacterias presentan estas cápsulas o estas capas mucosas, que digamos son estructuras que pueden llegar a presentar eh, para poder sobrevivir a ambientes más secos. La diferencia principalmente que presentan como tal las capas mucosas en comparación con las cápsulas es que no tienen un pegado más débil a lo que es la pared de los tejidos del huésped y también no impiden la fagocitosis. Una bacteria que tenga una capa mucosa pues no va a poder impedir que un macrófago la fagocite. Otras funciones como tal de estos polímeros que son, digamos, secretados por el exterior de las bacterias, pues principalmente los factores de virulencia y como reserva de material carbonado. Es decir, en caso de que las condiciones de la bacteria no sean muy propicias y requiera como tal de carbono, de material para su supervivencia, puede tomarlo como tal de este sitio o de esta estructura. Como tal, ayudan a que las bacterias resistan infecciones por parte de los fagos y otros agentes líticos. Los fagos como tal son virus que infectan a las bacterias, específicamente a las bacterias. Ahora, tenemos otra capa que es la capa S o capa superficial, que como también se le conoce. Hasta hace unos años realmente la capa S era desconocida o no se le conocía muy bien. No se sabía como tal cuál era su función, pero hoy en día ya sabemos cuál es. Constituye también parte de lo que es la pared celular de algunas arqueas y a diferencia de la capa mucosa o de la cápsula, está hecha principalmente de proteínas. Se localiza en la parte externa como tal de la pared celular. Por ejemplo, bacterias gram positivas sería como tal esta capa que está aquí. Esta sería como tal la pared celular de las bacterias. Y en bacterias gram negativas estaría en la parte externa, que sería como tal después de la membrana externa de las bacterias gram negativas, que eso ya lo veremos en otra clase posterior. Como tal, las funciones que presenta esta capa, pues es proteger también a la bacteria contra los fagos, contra las infecciones víricas, ayuda a que la bacteria resista como tal pHs muy bajos, como es, por ejemplo, el caso del ácido clorhídrico de los estómagos, o de condiciones extremas donde pueden vivir algunas arqueas. También es una barrera para sustancias de alto peso molecular, por ejemplo, enzimas. Ayuda a que se adhieran a ciertas estructuras, estabilizan las membranas como tal de las bacterias y también de alguna forma comparten un cierto espacio periplástico con lo que son los procariontes gram positivos, ya que pues en este espacio como tal será como un procarionte gram positivo. Pues aquí realmente estaría la capa S y bacterias gram negativas, la capa S se fija con lo que son los lipopolisacáridos que presenta ya la bacteria. En el caso de las gram negativas, la capa S presenta una homología en capas superficiales con los enlaces de peptidoglicano, es decir, se une directamente al peptidoglicano. Y bueno, tenemos también como tal diferentes estructuras en la capa S, que pueden ser cuadradas, hexagonales, oblicuas, y estos van a variar dependiendo de la especie de bacteria que se encuentre. Como tal, todas esas estructuras están hechas de un polipéptido, de carbohidratos, de glucoconjugados, y son importantes porque también nos ayudan a identificar los serotipos de algunas bacterias. Por ejemplo, en la bacteria Neisseria de la meningitis, tenemos muchos serotipos distintos. Tenemos serotipo A, B, C, 135, y cada serotipo tiene, digamos, su capa mucosa o su cápsula está conformada por una subunidad química diferente, es decir, su conformación química del serotipo o de la estructura de este serotipo es diferente. Y esta estructura química es lo que diferencia a cada serotipo y lo que le da también ciertas cualidades a cada uno. Algunos pueden ser infecciosos, otros pueden que no, pero esto va a variar dependiendo
de la composición química de la cual está hecha su cápsula, su capa mucosa o su capa S. La siguiente estructura externa es la membrana citoplasmática. Ya mencionamos que una diferencia principal que tienen las membranas plasmáticas o citoplasmáticas de las bacterias es que en las bacterias no existe colesterol dentro de ellas. Existen opanoides, que son otro tipo de estructuras o que le dan cierta estabilidad a la membrana. Sin embargo, son muy similares en cuanto a lo que son las membranas también eucarióticas. ¿Por qué? Porque también están conformadas por fosfolípidos, tienen proteínas complejas, lipoproteínas, tienen glucoproteínas, que forman como tal también receptores para la bacteria, ayudan como tal al anclaje de proteínas, están involucradas, en este caso, la membrana plasmática es la responsable como tal del proceso de respiración y de obtención de energía de las bacterias, cosa que se da en la mitocondria de los eucariontes. Y bueno, en ausencia como tal, pues también de núcleo, de membranas nucleares, pues el proceso como tal de síntesis de proteínas se da de una forma más rápida y más directa. Y bueno, como todo en biología y también en medicina hay excepciones, siempre hay excepciones a la regla, las únicas bacterias que sí presentan colesterol en sus membranas son los micoplasmas, que son bacterias que vamos a ver más adelante y que a diferencia también de las demás bacterias no presentan pared celular. ¿Qué funciones tiene la membrana citoplasmática? Pues principalmente casi las mismas que una membrana eucariótica. Es una barrera permeable contra diferentes solutos para evitar la pérdida de agua y la entrada y salida de solutos. Tiene proteínas como tal de anclaje para que puedan funcionar como sistemas de transporte y también como sistemas de señal. Y de alguna forma ayudan a conservar lo que es energía a través de un gradiente de protones o de fuerza de protones o de movilidad de protones, que es como tal algo similar que ocurriría en la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. En este caso, este proceso se da en las membranas y no en las mitocondrias, ya que pues, las bacterias no tienen mitocondrias. Bueno, esto sería como tal un esquema o una diferencia de de la membrana citoplasmática. En este caso tenemos esteroles o colesterol en lo que son eucariontes y micoplasmas. Y en bacterias, en todas las demás, tenemos opanoides, que son estructuras completamente también pues distintas. Si se fijan, la estructura base del colesterol sería esta, y la estructura de los opanoides pues es muy distinta. No solamente por el tipo de conformación que tienen, sino también por el tipo de moléculas que tienen. Bueno, las membranas también plasmáticas ayudan como tal a tener ciertos transportes. Algunos son de forma pasiva, otros de forma activa. Ya mencionamos, y creo que ya a estas alturas se ha visto mucho que los transportes de forma pasiva son aquellos que se dan entre membranas cuando realmente no existe una utilización de la energía, es decir, cuando no se utiliza ATP. En este caso puede ser por difusión pasiva, que es cuando un gradiente de mayor concentración pasa a uno de menor concentración para igualar como tal la diferencia de concentraciones. Es algo similar a lo que ocurría con, por ejemplo, con la ósmosis, que es lo que veíamos en Bioquímica 1. El transporte activo es un transporte que se va a requerir como tal proteínas transportadoras especiales que van a requerir de energía o de ATP para poder llevar a cabo ese tipo de transportes. En este caso, el transporte se va a componer por estas proteínas y va a requerir un gradiente diferencial de iones. Es decir, para que esto funcione, tiene que haber una construcción de más iones en un sitio externo a uno interno, junto con el ATP. De esta forma, la proteína va a poder, digamos, abrirse, va a captar como tal el soluto y lo va a dejar entrar a la célula o viceversa, va a dejarlo salir al exterior de la célula. Tenemos también además tres tipos de transportes en lo que son las membranas. Tenemos un transporte simple que es por una sola proteína transmembranal, que se da solamente en una sola proteína, ya sea de entrada o de salida, pero solamente en una proteína, lo cual requiere una fuerza motriz de protones, es decir,
un intercambio de protones para que pueda llevarse a cabo. También tenemos un sistema de translocación de grupo, es decir, que se necesita que haya una modificación química en las sustancias transportadoras para poder llevarse a cabo. El sistema ABC, que es un sistema de transporte transmembranal que requiere como tal la unión de ATP a lo que es el espacio periplástico. Bueno, en lo que son las estructuras citoplasmáticas, pues realmente son estructuras que ya hemos visto. No voy a tenerme tanto aquí porque ya mencionamos como tal lo que son los ribosomas, la diferencia que existe con los eucariontes y los procariontes, es decir, los ribosomas de los procariontes son más pequeños, tienen un ADN, bueno, pues sí, un ARN distinto, mejor dicho, más pequeño. También existe en el citoplasma de los procariontes material genético externo a lo que es el cromosoma, denominados plásmidos. Los plásmidos como tal son pequeñas secciones de ADN o de material genético independiente que pueden autorreplicarse a sí mismas y pueden ser compartidos entre diferentes bacterias a través de lo que son pilisexuales. Estos plásmidos realmente son muy importantes, sobre todo en genética bacteriana, porque representan uno de los factores más grandes de resistencia antimicrobiana. También como tal tenemos en el citoplasma lo que son otras estructuras como proteínas, metabolitos, tenemos ARN mensajero, tenemos también estructuras como tal que son microtúbulos, que son propios de las bacterias. Y tenemos también la cara interna de las membranas, se encuentra tapizada por filamentos proteicos de tipo actina que participan en lo que es la forma de la bacteria. Estos filamentos ayudan a que la bacteria tenga como tal su forma. Y de alguna forma también, pues cuando ocurre la división de las bacterias por fisión binaria, ayudan a formar una estructura que se llama tabique antes de que estas bacterias se separen. Tenemos también inclusiones citoplasmáticas, que serían como por ejemplo estas que están aquí, donde en estas inclusiones se almacenan como tal nutrientes, no lo limita ninguna membrana, tiene material como insoluble, almacenan polifosfatos para producir ATP, y digamos es como una reserva de carbono, es como una reserva de azúcar para las bacterias, por así decirlo. En algunas tinciones pueden observarse, en otras no. En este caso, para poderla observar y para poderla verla de esta manera, pues ocuparíamos un microscopio electrónico. Y bueno, tenemos también como tal apéndices y filamentos. Las estructuras son importantes porque realmente tienen cierta importancia en lo que es la patogenicidad de las bacterias, sobre todo las fimbrias y algunos pilis. Las fimbrias como tal serían estos pelitos que están externos a las bacterias, también se denominan pilis. El flagelo como tal, o los flagelos que pueden tener las bacterias, que serían esas que están aquí, estas colitas, y los pilis sexuales, que es un pili diferente a los demás, por el cual se comparten material genético o los plásmidos, como mencionamos hace un momento. Bueno, los flagelos como tal son proyecciones pues largas, de hasta 200 nanómetros, que se extienden desde la membrana citoplasmática hasta el exterior de la célula. Su función pues es básicamente el movimiento. ¿Cómo es? Pues rotatorio, es como una hélice. Tenemos flagelos que son polares, que se encuentran, digamos, en ambos polos o en un polo de las bacterias, y perítricos, es decir, que se encuentran como tal en la parte de los lados, en la parte del cuerpo de las bacterias. Como tal, estos flagelos tienen cuerpos como tal basales en grupos de anillos, digamos, una forma más simple a lo que tienen los eucariontes. Ya dijimos que son más simples sus flagelos, índices fusiformes, es decir, pues, digamos, largos y también circulares. De diámetro pueden tener 12 a 30 nanómetros. Y bueno, tenemos diferentes tipos de flagelos. Tenemos flagelos que están en disposición lofótrica, es decir, que hay muchos en una parte o en un polo polar, es decir, solamente que existe uno en un solo lado de la bacteria, o perítricos que están alrededor de toda la bacteria. Los flagelos se eliminan por una agitación mecánica, pues realmente la bacteria puede realmente formar nuevos flagelos. Es decir, si los pierde por alguna razón, la bacteria puede recuperarlos otra vez. Son muy antigénicos, es decir, son, digamos,
estructuras que dentro del cuerpo humano ayudan a producir antígenos que pueden reconocerlos en el sistema inmune y pueden ayudar a atacar a las bacterias. La estructura como tal de los flagelos, ya mencionamos, es un solo tubo, es una sola estructura, un tubo hueco, formado por muchas unidades o subunidades de proteínas llamadas flagelinas, que son esas que están aquí. Cada bolita como tal representa un filamento de flagelina. Crecen como tal y se ensamblan a través de lo que es un cuerpo basal, que sería esto que está aquí, los anillos, que serían estos, y los filamentos, que serían ya las estructuras de flagelina. ¿Cómo es que se mueven? Bueno, de la misma forma en la que obtienen como tal su energía para respirar, o como respiran a través de protones o de un flujo de protones. Como tal, entonces, es por eso que la respiración pues se da como tal en la membrana. En esta parte es donde, digamos, aprovecha un poco más, ya que pues el flagelo tiene que aprovechar la energía para poder moverse. Y bueno, también existe otro tipo de estimulación, como es la quimiotaxis, que es, digamos, a través de un atrayente químico. Es decir, por algunos químicos la bacteria puede verse atraída y el flagelo puede, pues, moverse como tal. Realmente el flagelo puede tener hasta 1200 revoluciones por minuto o 200 agitaciones por minuto. Y esto equivale como tal a que la bacteria se mueva a 100 micras por segundo, que realmente pues digamos, a ojos mortales pues, sería poquito, pero pues para un microorganismo pequeño pues sí sería pues una buena velocidad. Otra estructura, digamos, externa, que son las fimbrias o los pilis. En este caso, las fimbrias, pues son estructuras que son parecidas a los flagelos, pero son más cortas y más delgadas también, son más finas. También son hechas por unidades de proteínas llamadas pilinas. En este caso, o anteriormente, el flagelo era por flagelina, en este caso es por pilinas. Su función básicamente es adherirse, que la bacteria se pueda adherir a los tejidos. Y es por eso que las fimbrias forman un gran factor de virulencia o de patogenicidad. También son complejas, están formadas por proteínas y carbohidratos, y muchas bacterias, por ejemplo, gram negativas, poseen apéndices superficiales rígidos denominados pilosidades o pelos L o fimbrias o flecos L, que serían como las fimbrias externas o las fimbrias del cuerpo. También son de proteínas, digamos, tienen una menor capacidad adherente, por ejemplo, a diferencia de los flagelos. Y existen dos clases de fimbrias. Unas fimbrias que son ordinarias o pilosidades ordinarias, que digamos son de bacterias sintéticas y patógenas con el hospedero, y las pilosidades pues, sexuales o las fimbrias sexuales, que son conocidos ya como los pilisexuales, que es por donde las bacterias, les menciono, comparten su material genético con otras bacterias. Este proceso se llama conjugación bacteriana. Ahora, la virulencia como tal de ciertas bacterias patógenas depende como tal de la producción de toxinas y también de antígenos de colonización. Es decir, algunas bacterias cuando llegan al cuerpo humano van a ser patógenas por los antígenos que pueden producir al contacto con los receptores del huésped, o porque ellas mismas van a producir ciertas toxinas dentro del huésped. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, E. coli enteropatógena o la cepa enteropatógena. Esta E. coli va a producir una toxina que se llama enterotoxinas y va también a producir antígenos cuando coloniza como tal lo que es el intestino a través de las pilosidades, que tienen realmente una conexión muy importante con lo que son los plásmidos. Y bueno, este sería como un ejemplo. La bacteria llega, las fimbrias van a tocar como tal receptores o glucoproteínas de lo que es la célula hospedera y a través de esto se van a producir como tal antígenos. Eh, Ahora, el cuerpo de la fimbria como tal va a tener en la punta unas proteínas que se llaman adhesinas. Estas adhesinas van a ser las que le permitan como tal, digamos, fusionarse o anclarse a los receptores de la célula hospedera. En estreptococos, por ejemplo, que son un grupo de cocos gram positivos,
Las fimbrias son el sitio principal para la ubicación del antígeno de superficie o la proteína M, que sería básicamente algo similar a lo que pasa aquí. Si no existieran, por ejemplo, las fimbrias, pues realmente no podrían anclarse como tal a los receptores de la superficie o la proteína M y pues no ocasionarían ninguna infección. Y bueno, tenemos fimbrias como tal especiales o pilis sexuales o pilis F, que serían estos pilis, digamos, un poquito más complejos, más gruesos, más grandes. A través de estos que son, es donde se, digamos, comparte como tal los plasmios o material genético. Esto en sí sería como tal parte de la reproducción sexual de las bacterias. O en este caso también se denomina reproducción parasexual. El pili sexual es realmente entonces un tubo hueco, largo, que participa en el proceso que se llama conjugación bacteriana, que sería básicamente este proceso. Eso es la conjugación bacteriana y permite como tal un estrecho contacto entre las bacterias. Si se fijan aquí, el pili tenemos, esta bacteria va a compartirle de su material genético y esta otra va a compartírselo por acá. El DNA es transferido por la pared celular, es decir, el DNA o el plásmido va a atravesar lo que es la pared, la cápsula, va a navegar por lo que es el pili y va a llegar a lo que es la bacteria o al interior de la bacteria. También el pili sexual es receptor de algunos virus y puede participar como una adhesina en el caso de bacterias o de células eucariontes huéspedes. Y bueno, la conjugación bacteriana va a ser un proceso que vamos a estar viendo sobre todo en genética bacteriana, pero pues básicamente para que la conozcan en este momento. Y bueno, tenemos como tal la última estructura que son las endoesporas. Las endoesporas básicamente son estructuras como tal de resistencia. Se dan como tal en bacterias dormantes y son, digamos, una estructura que permite que la bacteria sobreviva cuando no hay las condiciones necesarias para que pueda proliferar. Algunas bacterias, algunos géneros bacterianos son capaces de formar endosporas, no todas. Y muchas de estas bacterias son conocidas también como armas biológicas. Por ejemplo, la bacteria del anthrax o el Bacillus del anthrax, pues es famosa por formar endosporas. Es por eso que es una arma biológica porque pues pueden enviarse las endosporas y las respiras y pues te contagias como tal del anthrax. La bacteria del tétanos o el Clostridium tetani forma también endosporas. Entonces, la endospora en sí es como una estructura que va a formar la bacteria cuando las condiciones no son propicias para que ésta pueda seguir sobreviviendo o para que pueda, digamos, reproducirse. ¿Qué condiciones tiene que haber para que se forme una endospora? Pues altas temperaturas y tiene que haber también solventes orgánicos. Ahora, ¿cómo es que se forma una endospora? Bueno, principalmente la endospora va a deshidratarse, o en este caso la bacteria tiene que pasar por un proceso de deshidratación, que se va a dar como tal en condiciones adversas. ¿Qué otras condiciones tienen que pasar para que pueda formarse la endospora? Principalmente que se acaben los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Por ejemplo, el nitrógeno, que es el principal para que las bacterias crezcan. Es por eso que van a ocupar como tal una fuente de nitrógeno en sus cultivos para que puedan llevarse a cabo este crecimiento. En este caso vamos a utilizar proteínas. Por ejemplo, la desecación es un proceso, es un factor que va a ayudar a que la endospora se forme. ¿La endospora tiene las mismas estructuras que una bacteria? Pues sí, y la verdad no. Digamos, la estructura principal o la estructura base de la bacteria va a desaparecer y la endospora va a quedarse con aquellas estructuras o componentes necesarios para que la bacteria pueda volver a su estado original. ¿Cómo funciona esto? Bueno, principalmente tenemos aquí a la bacteria, una pequeña sección de lo que es la bacteria va a separarse del resto. Esto sería como la cápsula de la bacteria. Eso sería la pared celular y ya la bacteria en sí. Entonces, aquí como vemos se forma un tabique en lo que es una pequeña sección de la bacteria. Tenemos aquí lo que es el DNA necesario para la bacteria. Se van a formar dos membranas alrededor de esa estructura, lo cual va a formar lo que es la corteza.
de la endospora, y posteriormente la endospora va a salir y va a quedarse libre en el ambiente. El resto de la estructura de la bacteria pues simplemente va a degradarse. Ahora, estas endosporas pues realmente pueden permanecer viables durante siglos, o sea, realmente hay bacterias que pueden permanecer inactivas, es una forma como tal pues de decirlo, y en cuanto a las condiciones son realmente propicias, pueden volver a reproducirse y a formar otra vez colonias o a continuar con su ciclo normal. Además, otra cosa también que es importante saber de estas estructuras es que son muy difíciles de descontaminar o de eliminar. Realmente son complicadas de eliminar, inclusive a veces para el autoclave, no todas las endosporas pueden eliminarse a través de procesos de desinfección. Y he ahí, por ejemplo, la importancia como tal médica de estas estructuras. Ahora, ¿qué estructuras tiene la endospora? Bueno, tenemos un exosporio, que sería la parte, digamos, externa. Tenemos una cubierta proteica, que es una de las capas que se forma en uno de los pasos para su formación. La corteza, que es la capa, digamos, más externa, o la más interna, mejor dicho. Tenemos la pared de la espora, que sería conformada por la pared celular de la bacteria anteriormente. La membrana interna, también propia de la bacteria, o en lo que fue alguna vez la bacteria. Y la región central, que es la que contiene como tal el DNA y todos los componentes necesarios para su replicación posterior. Ahora, al proceso de formación de la endospora se le denomina esporulación. Y esta secuencia de eventos, que normalmente son 7 a 6 eventos, puede tardar casi 7 horas en condiciones de laboratorio. Como tal, la bacteria, o un estado vegetativo, va a transformarse en una endospora, que es a través primero por la formación de un filamento axial, que sería esta parte, en la parte de aquí. Después se va a formar el tabique en una sección de lo que es la bacteria para poder dividirla. Se va a englobar la endospora con las estructuras. Se va a sintetizar la corteza. Se va a depositar como tal la que es la cubierta de la espora. Va a madurar y se va a liberar al medio ambiente. ¿Dónde se localizan las endosporas? Pues hay muchas localizaciones de la endospora. Hay endosporas que se localizan como tal en el centro de la bacteria, otras que se localizan en la parte, digamos, posterior o anterior, y otras que simplemente están en solitario, como es el caso de esta. También aquí tenemos como tal una micrografía. En este caso tenemos a Bacillus gram negativos. Y la parte azul, digamos, sería como tal ya las endosporas formadas. Aquí tenemos a una endospora. Aquí está otra endospora en formación. Y bueno, estas endosporas son realmente pues muy importantes por eso, porque forman o ayudan a que la bacteria sobreviva a procesos como tal de secación, de calor o de condiciones extremas. Ahora, la estructura como tal que tiene la endospora, bueno, mencionamos una región central. La región central contiene lo que es el protoplasto o la región o la bacteria como tal con el cromosoma, contiene el núcleo completo del cromosoma y todos los componentes necesarios para la síntesis proteica, así como para producir la energía como la glucólisis. Todo esto se encuentra como tal dentro de lo que es el núcleo o en la región central. Tenemos la pared de la espora, que es la cara más interna que rodea la membrana interna, que sería como tal esta de aquí. Contiene como tal el peptidoglicano normal y es como tal, como les mencionaba, el vestigio de lo que alguna vez fue la pared celular de la bacteria. Tenemos la corteza, que sería esta estructura blanca de aquí, que es la capa más gruesa y tiene un peptidoglicano inusual y es sensible a lisosimas o a la autólisis. Participa como tal a que cuando ya se dan las condiciones externas, esta capa se rompa por, digamos, alguna condición y la bacteria pueda como tal salir al exterior y volver a reproducirse, volver a formar sus estructuras originales. Tenemos también una cubierta que es de queratina o de proteínas de queratina,
que es básicamente lo que le confiere la impermeabilidad o la resistencia a los agentes químicos antibacterianos. Y es como tal esta la estructura que ayuda a que no pueda, digamos, ser destruida. Y el exosporium, que sería ya la parte externa, que serían hechos de proteínas, lípidos, carbohidratos, es una capa, digamos, basal, que tiene una función hasta el momento un poco incierta o muy poco clara. Y bueno, básicamente esto sería como tal los componentes estructurales de una bacteria o de las bacterias. Eh, para resumir como grandes rasgos, los componentes, digamos, indispensables para que una bacteria sobreviva, pues tienen que ser principalmente su pared celular, su membrana plasmática, su DNA o su nucleoide, su cromosoma, los ribosomas, ya que pues a través de ellos se lleva el proceso de síntesis de proteínas, y el citoplasma. Si no tiene como tal alguno de estos componentes, pues básicamente la bacteria no puede sobrevivir. Y bueno, chicos, esto sería como tal la clase de la estructura de las bacterias. Eh, para más información, obviamente pueden consultar como tal lo que es el libro de Murray, todo esto, como tal, toda esta información está en ese libro, o en el libro también del Brook y el Cherries. Esos tres libros contienen esta información, más ampliada obviamente, más específica, pero bueno, el punto sería que conocieran como tal las estructuras, que conocieran como tal la importancia de las endoesporas, porque son importantes. Vamos a ver más adelante como tal que hay algunas bacterias ya más específicas que esporulan, como los bacilos del anthrax. Vamos a ver también como tal en una próxima clase lo que es la conjugación bacteriana y todos los procesos de reproducción sexual que tienen las bacterias. Y bueno, su importancia realmente dentro de lo que es la patogenicidad de estas. Entonces, bueno, sin más por el momento, chicos, me despido. Espero haya sido de su agrado y nos veríamos en otra clase posterior. La próxima clase va a ser de la pared celular de las bacterias. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre la pared celular de arqueas, de eucariontes, de procariontes, y la pared celular de gram positivas y gram negativas. Esa sería la clase posterior, y los espero con mucho gusto, chicos. Entonces, bueno, básicamente pues sería todo y nos veríamos hasta la siguiente. Cuídense, chicos. Bye.